Buenas tardes a todos y bienvenidos a estas jornadas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Puesto que había una coexistencia, y sigue habiendo una coexistencia pacífica entre dos identidades claramente definidas, pero no había convivencia. Así que, de la mano de Umaro, que junto al Ayuntamiento de Fitero organiza estas jornadas, nos pusimos manos a la obra. Y en primer lugar hicimos ese diagnóstico, y con ese diagnóstico en la mano y con el análisis de este diagnóstico, posteriormente un plan de convivencia, un plan transversal, un plan que justifica estas jornadas de reflexiones compartidas, de diálogo y de conclusiones también compartidas. Por eso estamos aquí, agradeciéndoos a todos vuestra participación y agradeciendo de una manera especial a Patricia, directora general de Políticas Migratorias, no solo su presencia hoy aquí, sino su empatía con el caso de Fitero. Prefiero hablar de obligación, en mi caso, como Gobierno de Navarra, ¿no? Más que de responsabilidad, porque yo creo que como Gobierno de Navarra tenemos la obligación de atender a estas personas, a las personas que llegan, de atender el fenómeno de la migración. También quisimos abordar de qué hablábamos cuando hablamos de convivencia intercultural en Navarra. Hicimos un diagnóstico y cómo abordamos estos retos, ¿no? Desde qué premisas, que yo creo que es importante. Yo creo que una primera premisa, lo que se necesita y lo que se merece la sociedad navarra, una auténtica convivencia entre todos y todas, donde predomine, y aquí es lo importante, el respeto, el reconocimiento y la colaboración. Debemos trabajar en la integralidad, en la eficiencia de las políticas públicas, en fortalecer la organización de las comunidades locales, en la adecuación institucional ante esta diversidad cultural que existe, en el impulso de las relaciones sociales y, por supuesto, aunque no queramos, en la gestión regulada y pacífica de los conflictos. Tienen el objetivo de que reflexionemos entre todos y también haya una vocación a la acción, como la ha tenido Fitero. Poder abordar una realidad social histórica muy compleja y con unos retos enormes. Llevo pues con Javier desde el primer paso en este diagnóstico. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que tenemos que hacer? A ver, yo con lo que me he encontrado cuando empecé el 1 de septiembre dije, bueno, pues voy a ver qué se está haciendo para ver por dónde podemos tirar a partir de ese plan. He notado que necesitamos un poco de unidad, que si vamos al ayuntamiento pues se da información, pero que a lo mejor la tenemos que tener por escrita, diciendo, mira, el horario de tal va a ser este, tal, y te tienes que poner en contacto tal. ¿Qué problemas hemos encontrado? Bueno, pues yo creo que hay un desconocimiento terrible de la población autóctona a la población migrante y de la población migrante a la población autóctona. O sea, lo que se oye en la calle no son las cosas positivas que se aportan desde las otras comunidades. El Valle de la Lama, que tiene pues muchas cosas compartidas, tienen un proyecto en común que es Agrolama, que de alguna manera aborda parte de esta problemática, aunque otras muchas también, y también pues el caso de Villafranca y de Milagro, y son municipios también con una intensidad migratoria muy fuerte, con otras condiciones también, porque es otra zona, y en el caso de Peralta también, pues con también una parte importante de eso que hablábamos antes del espacio físico, ¿no? De los cascos antiguos, de cómo pasa todo esto, y entonces, bueno, pues ver un poco la realidad. ¿Cuáles son los principales impactos que creéis que ha conllevado el tema de la inmigración en vuestros pueblos? La inmigración en Milagro, justamente, recuerdo que se hizo un estudio en el 2008 y justamente las conclusiones del 2008
eran las mismas o muy parecidas a las de 22. O sea, llevamos 15 años hablando de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que alguna cosita podemos ir mejorando. También hay algún indicador de mejora. El mayor impacto es ese crecimiento de población para unos mismos servicios. Los ayuntamientos tenemos los mismos recursos. En 20 años, en el caso de Cintrónigo, hemos aumentado la población un 40%, de 5.800 personas a 8.336 el último mes. Y prácticamente de ese 40% de población, el 30% cobran ayudas. No tienen propiedades, con lo cual no pagan contribuciones, y tenemos que seguir manteniendo los ayuntamientos con el mismo dinero que teníamos en el año 2000 y los servicios para una población muchísimo mayor. Bueno, pues la situación en Villafranca es diferente porque la población en sí no ha crecido. Es decir, yo he traído aquí unos estudios en 10 años, es decir, del 2012 a 2022, en Villafranca solo ha crecido 100 habitantes, pero en realidad la población de extranjeros sí que ha crecido, de 375 a más de 700. Entonces, claro, en Villafranca vivimos 3.000 personas, lo que supone un 23% de extranjeros que viven en nuestra localidad, pero es que ese porcentaje de extranjeros no es los que no tienen la nacionalidad española. Hay muchísimos villafranqueses españoles que ya han nacido aquí y tienen la nacionalidad, con lo cual ese es un problema en el sentido, o el impacto que supone es que no tenemos más ayudas porque no nos ha incrementado la población, y muchas veces las ayudas del Gobierno de Navarra vienen por población, a nosotros no nos ha incrementado la población, pero la población es totalmente diferente a la que había hace 10 y 20 años. Y otro tema también que sí que quiero dejar encima de la mesa es el tema del urbanismo, que también estamos teniendo ahí un problema en Corella bastante importante, ¿no? Viviendas, sobre todo en el casco antiguo, ¿no? Viviendas que no reúnen unas condiciones de habitabilidad. Bueno, desde Peralta la verdad es que hemos tenido una evolución en cuanto a población pues similar a lo que por ejemplo apuntaba Cintrónigo. Es verdad que somos más pequeños, pero tengo que diferir un poco con respecto a mis compañeros, mis compañeras, pero por la realidad de nuestro municipio. Quizás en nuestro municipio, pues gracias a la industria, haya muchas más oportunidades. Digamos que el desempleo es menor. Llevamos ya, bueno, el último año pues en torno al 6,5% de desempleo, que es una cifra muy baja. Por lo tanto, hay oportunidades y en ese sentido pues no nos resentimos tanto, ¿no? Sí que hay dos o tres elementos que a mí me parece que es importante poner sobre la mesa. El primero, que solos no podemos. Esto Patricia lo está escuchando desde que ha llegado a Fidero esta mañana muchas veces. Lo siento, Patricia. Solos no podemos, nuestras herramientas, las que tenemos, son muy débiles y necesitamos ayuda, necesitamos planes concretos, no necesitamos medidas quirúrgicas. Necesitamos planes concretos que se amolden a las realidades sociales de cada uno de nuestros pueblos. Yo sé que hablar de estos temas a veces uno corre muchos riesgos y no sabe si es lo más prudente hablar de autóctonos, no autóctonos, pero en los autóctonos, si me permitís esa terminología, hay un impacto emocional muy serio respecto al tema de la inmigración. Lo que queremos desde el Gobierno de Navarra es facilitar, porque la convivencia se trabaja a nivel local, eso lo tenemos bastante claro todo el mundo, ¿no? Facilitar a todos los agentes involucrados en el desarrollo de estas comunidades, ¿no? Para avanzar, para mejorar la calidad de la convivencia.
a grandes rasgos, Consorcio EDER es el grupo de acción local que actúa en la Ribera de Navarra. Yo soy técnico de emprendimiento, llevo trabajando desde el 2018 allí. Y bueno, os voy a contar un poquito cómo comenzó el proceso de adaptación de nuestro servicio de emprendimiento a las personas de origen extranjero. Vamos a hablar hoy del empoderamiento femenino a través de la inserción laboral. Está aquí mi compañera Jin Faraji, que es una de las costureras, y yo que soy Diana, que soy voluntaria del proyecto. Y os vamos a poner encima de la mesa pues una cosa muy potente como esta: ser mujer, migrante, superviviente de violencia machista. El contexto donde se da esta buena práctica nace de la situación que se vive, que nos traslada la Asociación Apoyo Mutuo de varios jóvenes, en principio son varios jóvenes inmigrantes que están en situación irregular, en una situación de alta exclusión, muchos de ellos viviendo en la calle. Y lo que queremos presentar hoy es un proyecto que necesita la ayuda de toda la comunidad. Es una oportunidad que hemos iniciado con mucha ilusión y que también sabemos que es un experimento. Es un proyecto que nació aquí en Fitero, que va a tener como meta próxima también un acontecimiento interesante porque vamos a rodar en Fitero y tiene que ver con el mundo del cine, el mundo audiovisual y la formación. El proyecto nació en conversaciones con distintos agentes y fundamentalmente con Agroalama, que nos trajo hasta el Ayuntamiento de Fitero para conocer al alcalde, y en una reunión en su despacho pues, empezamos a pensar que esto era posible. Tiene también que ver con conversaciones con el clúster de audiovisual de Navarra, y empezó por mi lado de alguna manera también en Consorcio EDER, porque Sergio Villaba fue la persona que me hizo más consciente de una oportunidad que había aquí vinculada también al reto, ¿no?, de la migración. Pues estas jornadas, ¿no?, los retos de la migración en los pueblos de Navarra, nos ha dado la oportunidad en 2 días que hemos estado en Fitero, en este maravilloso balneario de Fitero, de reflexionar, ¿no?, de juntarnos la Administración de Gobierno de Navarra, a la cual represento, las distintas alcaldías de los pueblos de esta zona, los profesionales, las profesionales que atienden a la migración y, por supuesto, lo más importante, yo creo, escuchar a la propia población migrante sobre, ¿no?, las necesidades de la Administración, de la propia población migrante, los retos que tenemos por delante, y yo creo que ha sido una oportunidad buenísima, muy importante y muy necesaria para que podamos avanzar en convivencia en Navarra y podamos llegar a esa Navarra solidaria, a esa Navarra de colores que todas deseamos. Muchas gracias.